Y hoy en La Voz de la Ciudad, segunda edición, vamos a celebrar el buen trato al adulto mayor. Y esto se da en el contexto del 15 de junio, promulgado por la ONU, que habla de que es el Día Mundial de Toma de Conciencia en contra del abuso y el maltrato a la vejez. Y en este contexto también pensamos uno desde el lugar que le corresponde como nieto, como hijo, qué trato le estamos dando a los adultos mayores en nuestras casas. A veces no les tenemos paciencia, a veces no los escuchamos lo suficiente, o si vamos a otro extremo, donde, por ejemplo, la Corte Suprema está diciendo que más de 600 denuncias durante el 2020, el contexto de pandemia, de adultos mayores que recibieron abuso, violencia por parte de sus hijos. Bueno, este es el panorama y por eso queremos revalorizar el buen trato a los adultos mayores hoy en La Voz de la Ciudad, segunda edición. Y para eso nos vamos a la provincia de Misiones porque realizaron una actividad conmemorativa para que todos podamos tomar conciencia y estamos en comunicación con Delia Pompeya, directora de la rama pasiva del IPS de Misiones. Delia, muy buenas tardes. Te saluda Nahuel Crescenzo, todo el equipo de La Voz de la Ciudad, segunda edición también. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Estoy muy contenta de que ustedes me tengan en cuenta porque la actividad que nosotros realizamos para nosotros es importante en la provincia, ya que nos encontramos trabajando con la legislación justamente que tiene que ver con todo lo que es ancianidad, con lo que es el cuidado de los adultos mayores en los albergues, el cuidado de los adultos mayores en el contexto familiar. Así que estamos felices de que podamos tener esta comunicación con ustedes, Nahuel. Bueno, estamos muy contentos también nosotros de poder tener este contacto con vos, Delia, y también de alguna manera de visibilizar este tema que ustedes están proyectando, pero que se da en todo el país, ¿no? Y que para que todos podamos tomar esa conciencia y darle valor a este buen trato a los adultos mayores. ¿Cuál creés vos que son esos puntos importantes que tenemos que tener en cuenta para, desde este lugar, quizás los más jóvenes o los más chicos, podamos valorar y atesorar a cada uno de los adultos mayores y generar de alguna manera ese buen trato con amor y con solidaridad y con cariño, ¿no? Bueno, primero y principal lo que nosotros tenemos en cuenta desde mi rama pasiva y en la institución es generar espacios y generar acciones que tengan que ver con el cuidado de todo el contexto que es tanto físico como espiritual. Entonces nosotros trabajamos talleres donde tengan interacción tanto los adultos mayores con sus hijos adultos y con los nietos. Por ejemplo, nos sirvió perfectamente a nosotros el trabajo en común con la UPAM, ¿no es cierto?, a través de la Dirección Nacional del Adulto Mayor, o sea, la DINAPAM, que nos proporcionó, por ejemplo, la posibilidad de que los adultos mayores tengan acceso a la facultad y tener cursos que tienen que ver con su presencialidad en esos lugares. Nuestra provincia, por ejemplo, tiene como algo muy potable y que se lo explota mucho, es el turismo, y nosotros utilizamos eso para que el adulto mayor pueda salir, reconocer su medio ambiente, pueda interactuar con gente de su propia edad y además participar en proyectos que tengan que ver involucrar a toda su familia. Claro. Asimismo, cuando termina el ciclo, se presentan los hijos, los nietos, los abuelos, todos juntos para participar en esa actividad en la universidad. Imagínense que hay gente que ni siquiera terminó tal vez un secundario, pero que puede acceder a cursos importantes como por ejemplo, o en otro caso, el de ayornarse con la tecnología y aprender a utilizar los medios tecnológicos que tenemos ahora para su comunicación. Algo que quizás en pandemia se potenció, ¿no? El hecho de estar en contacto con diferentes cursos y actividades. Y lo más importante, Delia, que vos estabas comentando, esto de que la familia pueda acompañar
el Estado también, el municipio haciéndose presente con estas actividades, pero particularmente qué importancia le damos a la independencia del adulto mayor, que él pueda decidir por sí mismo, ¿no? Hacer estas actividades, no porque le dicen, no porque lo obligan, sino porque tienen ganas de seguir haciendo cosas y sentirse más activos que nunca. Claro, nuestras actividades desde el principio, o sea, desde 2016, que estoy en el cargo, nosotros pusimos rama pasiva en movimiento. ¿Por qué? Porque el adulto mayor no está encerrado en su casa en lo absoluto. Y ahora incluso con la etapa esta de la pandemia, propiciamos actividades que hicieron que ellos se conectaran entre ellos, tanto con, ya le decía, con la computadora, con el celular, haciendo actividades como, por ejemplo, siguiendo una clase de yoga, una clase de educación física, para que pueda practicarlo en soledad, sino también hicimos un concurso, por ejemplo, que tenía que ver con la pandemia y yo se llamaba, ¿no? Entonces ese concurso literario hizo que las personas que son afiliadas puedan presentar trabajos que iban desde una poesía hasta expresiones en prosa donde nos contaban sus sentimientos, qué pensó o qué le sucedió cuando el hijo tenía que venir hasta la reja a dejarle las cosas para comer o para subsistir, qué pensó cuando vio a sus hijos solamente por teléfono o por la computadora, etcétera. Y de qué manera hizo que cambien sus costumbres, o de qué manera pudo él aceptar que terminó hablando hasta con su mascota, ¿no es cierto? A conectarse con otras situaciones, ¿no? Otros seres, otras situaciones que por ahí se nos daban la fantasía, ¿no? Y con todo este proceso, porque imagino que estarás en contacto con un montón de adultos mayores, ¿pudiste averiguar qué pasó en ese primer abrazo después de meses de distancia, después de meses de no verse con sus familiares? ¿Te llegó alguna experiencia de alguno de estos protagonistas adultos mayores que pudieron reencontrarse con sus familiares? ¿Cómo fueron? Sí, la verdad que ellos mismos cuentan que son emociones encontradas, porque ya cambió también la costumbre, ya no puedo estar sin el barbijo, ya no puedo estar totalmente junto, ¿no es cierto?, sino es del entorno familiar, y tener mucho cuidado en esto de las reuniones familiares, ¿no es cierto?, porque dependiendo de cuál es el contexto de vida que tienen, o su tarea o su trabajo, a ver a quién yo permito llegar a mi casa. Y esos abrazos fueron espectaculares, porque nosotros decimos, incluso la gente que se pudo recuperar de la enfermedad, ¿no es cierto?, regresar a su casa o haber dejado a su esposa que la perdió en esto, y encontrarse con sus hijos solo fue algo realmente muy emocionante. Claro que sí. Muchísimas historias durante todo este tiempo, en este contexto de pandemia, donde el dolor está justamente, pero al mismo tiempo sobrevuela también estas ganas y este deseo de encontrarse con la familia, con los afectos. Delia, ¿algún mensaje que quieras dejarle a todas aquellas personas que nos están mirando, quizás los hijos, nietos que tienen a sus abuelos o a ese adulto mayor en la casa, y también para los adultos mayores que nos están mirando? Mira, lo que nosotros no tenemos que perder de vista es que los adultos mayores pueden ser independientes, pueden elegir a dónde ir, cómo vestirse, de qué manera salir, y la otra parte es no perder el contacto familiar, y tampoco que los demás adultos, sean hijos o sean familiares, se
encuentren avergonzados de tener un adulto mayor en la casa. Totalmente. Háganles participar de sus actividades, de sus paseos, de sus cosas de la familia, para que no después se arrepientan cuando tengan que gastar en medicina o encontrarse con una situación de una enfermedad extrema, claro, que salió gracias a este encierro o a tenerlos encerrados. Exacto. Bien, Delia, la verdad que maravilloso esta posibilidad justamente de atesorar y valorar un poquito más cada día a los adultos mayores. Impresionante el trabajo que están haciendo allí en Misiones, y queremos agradecerte muchísimo por este contacto con La Voz de la Ciudad, segunda edición, y seguramente volveremos a llamarte para ver cómo siguen con más actividades por allá. Sí, la actividad es muchísima. Nosotros tenemos 22.000 afiliados. Así ¡Wow! Que Un montón. hay muchísimo Muy para bien. hablar. Cuando quieran, a disposición de ustedes. Tenemos un montón de historias para buscar entonces ahí, Delia. Muchísimo, muchísimo. Bueno, bueno, maravilloso. Muchas gracias. Un abrazo enorme. Delia Pompeya, directora de Rama Pasiva del IPS de Misiones. Justamente en La Voz de la Ciudad, segunda edición, estamos hablando de celebrar el buen trato a los adultos mayores con estos tips que nos daba Delia de poder atesorar, escuchar y respetar la independencia de los adultos mayores que están en nuestras familias, y sobre todo valorarlos, escucharlos y justamente recibir todo el amor que tienen ellos para dar. Esto fue Temas Mayores del día de hoy.